¿Cómo se reemplaza a una esposa tan rápido? ¿Cómo se sustituye a una madre antes de que las flores en su tumba se hayan marchitado siquiera? Me llamo Elena Graves, tengo 30 años y vivo en Maryland, donde ejerzo como abogada de derecho familiar. Pero déjame llevarte atrás a un instante que aún arde en mi pecho, un momento que cambió mi vida para siempre. Tenía 16 años, estaba descalza bajo la lluvia y mi padre sujetaba la puerta principal con una mirada helada cuando dijo: «Si te molesta que ella viva aquí, puedes largarte con ella». Cheryl Andrews, la mujer que apareció en nuestra casa apenas 2 semanas después de enterrar a mi madre. Yo no llevaba maleta, ni calcetines, ni un plan. Solo el olor a hierba mojada y a colonia barata que se me pegaba mientras caminaba hacia la noche. Miré atrás una última vez y los vi de pie en el pasillo donde mi madre solía tararear y doblar la ropa. Y me pregunté, ¿cómo se reemplaza a una esposa tan rápido? ¿Cómo se sustituye a una madre antes de que las flores en su tumba se hayan marchitado siquiera? Esta no es una historia de justicia, al menos no todavía. Es la historia de lo que ocurre cuando quienes deberían protegerte son los que te destrozan. Y también de lo que hice años después cuando la mujer que ocupó el lugar de mi madre vino a pedirme ayuda suplicante. Crecí en una casa al borde de un camino de arcilla roja en la Carolina del Norte rural. Desde fuera parecía una postal contra ventanas blancas, un columpio en el porche, un roble antiguo que extendía sus ramas sobre el jardín como un vigilante silencioso. Pero dentro la historia era otra. Dentro todo estaba a punto de romperse. Mi padre, Gerald Graves, era un hombre imponente no solo por su tamaño, sino por su presencia. Ex mecánico del ejército, expulsado prematuramente por razones que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Caminaba como si el aire mismo le perteneciera. Cuando se enfadaba, hasta los muebles parecían apartarse de él. Su voz sacudía las paredes y sus manos. Esas manos dejaban marcas que persistían mucho después de que el dolor desapareciera. Mi madre Mara era distinta. Fue profesora de música. Sus manos danzaban sobre las teclas del piano cuando yo era pequeña, llenando la casa con melodías que se sentían como rayos de sol. Me sentaba en el suelo observando cómo se movían sus dedos, viendo su rostro suave y vivo. Pero cuando cumplí 6 años, el piano desapareció vendido para cubrir las facturas. Sus manos quedaron en silencio, salvo cuando me abrazaban como si intentara protegerme de algo que no podía nombrar. La primera vez que mi padre me golpeó tenía 6 años. Fue por un error absurdo, derramé leche durante la cena, el vaso cayó y empapó el mantel que mi madre acababa de planchar. Él me miró como si hubiera blasfemado en la iglesia. ¿Crees que esta es tu casa?, dijo con voz grave y afilada. Entonces vino la bofetada. No recuerdo el dolor, no realmente. Lo que tengo grabado es el sonido del plato al caer la silla de mi madre, arrastrándose hacia acá atrás, y su voz temblorosa diciendo: «Es solo una niña. Gerald». Él la empujó y ella chocó contra la pared tras la nevera. No lloró, simplemente me miró con unos ojos llenos de algo que yo era demasiado pequeña para entender. Aquella noche se sentó a mi lado en la cama y me secó la mejilla con un paño frío. Su voz apenas era un susurro cuando dijo: «Elena, a veces quienes deberían protegerte no saben cómo hacerlo». No eran excusas, era una advertencia. Desde entonces supe que nuestra casa no era un lugar de accidentes, era un lugar de patrones, y los patrones no se arreglan solos. Vivir allí era como caminar por la cuerda floja, aprendías a moverte con cuidado, a anticipar el momento en que el aire cambiaba, cuando el humor de mi padre giraba. Me volví experta en leer cómo se tensaban sus hombros, cómo apretaba la mandíbula cuando llevaba demasiado alcohol. Pero por mucho que me cuidara, no siempre lograba evitar la caída. Una tos demasiado fuerte, un vaso dejado sobre la mesa, con demasiado brío, con solo una mirada él podía encender la tormenta. Y cuando lo hacía, yo era quien pagaba el precio. Mi madre intentaba protegerme, pero ella también estaba atrapada en esa red invisible, sus moretones ocultos bajo las mangas largas y las sonrisas forzadas eran su escudo silencioso. La observaba en la cocina, cortando verduras o removiendo una olla con movimientos automáticos,
y la mirada perdida. A veces tarareaba suave y rota como si intentara recordar quién había sido alguna vez. Quería salvarla, pero solo era una niña. ¿Qué podía hacer? Cuando nació mi hermana Lacey, yo tenía 8 años. Llegó con dedos delicados, un llanto claro y agudo, y una sonrisa que parecía devolverle el aliento a mi madre. Por un instante todo pareció diferente, como si el futuro pudiera ser otro. Mi padre, ese hombre que lanzaba platos cuando respiraba demasiado fuerte, cambió con Lacey. No del todo, pero lo suficiente para notarlo. Era dulce con ella. La llamaba mi pequeña luz, la sostenía con cuidado, como si estuviera hecha de cristal. Nunca le levantó la voz ni una sola vez. Al principio sentí alivio. Pensé, al menos a ella no la va a destrozar como nos destrozó a mamá y a mí. Pero con el paso de los meses empecé a desaparecer. Primero fueron detalles pequeños y Lacey lloraba, y yo estaba en la habitación, él me miraba con ojos acusadores. Si algo se rompía era mi culpa por no vigilarlo. Una noche sin querer tiré su jirafa de peluche. Cayó al suelo sin hacer ruido Lacey ni se enteró, pero él sí. Me dio una bofetada tan fuerte que me tambaleé hasta el pasillo. Si haces llorar a tu hermana otra vez vas a arrepentirte, me advirtió. Esa noche me quedé en un rincón de mi cuarto abrazando la jirafa, las mejillas aún ardiendo. No sentía rabia hacia Lacey, ella solo era un bebé, pero no podía dejar de pensar, ¿qué tenía ella que yo no? ¿Qué hice mal para merecer que él me odiara? Mi madre me encontró allí sentada en la oscuridad. No preguntó qué había pasado. Solo. Se sentó a mi lado, me abrazó y susurró. Las quiero a las dos, Elena, pero sé que no siempre se sentía amada así. No para mí. Cuanto más crecía, más parecía que yo solo era alguien que estuvo antes de que acertaran. Lacey era la luz la que no podía fallar, y yo toda la sombra la que cargaba con todo su enfado. Empecé a pensar que quizás me lo merecía, que algo en mí estaba roto para que él me odiara así. Pero en el fondo, sabía que no era verdad. Veía cómo mi madre se estremecía cuando él levantaba la mano, cómo se interponía entre nosotros cuando su voz subía demasiado. Ella luchaba por mí aunque no tuviera fuerzas para ganar. Cuando cumplí 14, mi madre estaba desvaneciéndose. No físicamente, seguía cocinando, preparando los bocadillos de Lacey con una nota sonriente pegada, pero su alma se estaba agotando como un hilo que se rompe poco a poco. Ya no tarareaba, ni llevaba pendientes, ni nos sentábamos bajo el roble a ver las luciérnagas, como antes hablando sin decir nada. Llegaba del instituto y la encontraba en la mesa de la cocina, mirando una taza de té frío, como si esperara que le dijera algo que le calmara. Mamá le decía con voz baja, ¿estás bien? Parpadeaba, forzaba una sonrisa. Estoy bien, Elena, solo cansada. Pero siempre estaba cansada. Y en una casa como la nuestra, cansada podía significar mucho más. Las peleas entre mis padres eran más fuertes, más crueles. Ya no discutían por dinero. Ahora la pelea giraba en torno a alguien más, un hombre que al principio no reconocía. «¿A Cheryl?», gritó mi madre una noche, la voz rota. «¿Crees que no lo sé? Que no te escucho susurrar en el porche como una adolescente». Mi padre no negó nada. Solo puso los ojos en blanco y buscó otra copa. Fue la primera vez que vi a mi madre golpear la pared. Tenía los nudillos morados ocultos al día siguiente bajo un trapo de cocina. Más tarde esa semana, mientras buscaba unas tijeras, encontré un folleto doblado en su cajón. Era de un refugio local con un título contundente: Violencia doméstica. Reconoce las señales. Mi corazón se hundió. No lo leí. No entonces. Solo lo volví a guardar fingiendo que no lo había visto. Pero algo dentro de mí cambió. Empecé a apuntarlo todas las noches en que él llegaba borracho a los moretones que le dejaba en los brazos y me enfrentaba a las cosas que él decía cuando creía que nadie escuchaba. No eres nada sin mí, o nadie te creería. Guardaba todo en un cuaderno escondido bajo el colchón. Cada palabra era una verdad que no sabía cómo usar. Quizá pensaba que si las mantenía conmigo algún día cobrarían sentido. Pero incluso entonces empezaba a dudar si no llegaba demasiado tarde. La mirada de mi madre ya no era de miedo sino de rendición. Y en una casa como la nuestra rendirse no siempre significaba darse por vencido.
A veces significaba desaparecer antes de que alguien más tomara esa decisión por ti. Fue un martes de octubre, bajo un cielo encapotado, que hacía que todo pareciera inestable, como si el suelo pudiera ceder bajo tus pies. Llegué tarde a casa, me quedé en la biblioteca, terminando un trabajo para clase. La casa estaba demasiado silenciosa al entrar, ni televisión, ni ruido de cacerolas, ni Lacey cantando para sus muñecas. Solo mi padre sentado en el sofá, mirando fijamente la pared con una botella vacía en el suelo. Me miró como si interrumpiera algo. «Tu madre se ha caído por las escaleras», dijo con voz fría. «Está en el hospital». Eso fue todo. No hubo alarma, no hubo prisa. «No está herida, tenemos que ir», quise decir, pero él solo pronunció un titular seco y sin vida. ¿Qué?, pregunté, dando un paso adelante. Su rostro se tensó. «Se ha caído», bufó levantándose. «Eso es todo, no empieces». Me empujó, agarró el abrigo. «Necesito más whisky». No esperé, ni cogí la mochila. Salí corriendo 5 manzanas hasta urgencias las zapatillas, golpeando el asfalto, el aire quemándome el pecho. Lacey estaba en la sala de espera colgando las piernas de una silla de plástico, abrazando su muñeca. Tenía los ojos rojos y al verme rompió a llorar. «Mamá no se despierta», dijo con voz rota. Una enfermera me llevó dentro. Mi madre yacía en la cama, inmóvil, pálida como una desconocida que llevaba su cara. Tenía los brazos llenos de hematomas morados, pero fue la marca en su cuello lo que me paralizó, una línea tenue como un pulgar que aprieta demasiado. El doctor explicó que era una lesión cerebral catastrófica. Debió caer hacia atrás, golpear mal las escaleras. Hicieron todo lo posible, pero no lo consiguió. Toqué su mano aún tibia, y por un instante pensé que si permanecía absolutamente quieta, sin llorar, sin gritar, sin romperme, tal vez podría mantenerla conmigo. Quizá el mundo se detendría solo para mí. Pero no fue así. El funeral fue 4 días después. Mi padre llevaba una camisa arrugada y olía a años sin bañarse. No lloró, no dirigió palabra a Lacey ni a mí. Los vecinos venían en susurros, abrazos que duraban demasiado. Uno dijo: «Si necesitáis algo», pero nadie dijo lo que todos sabíamos, que mi madre no había caído, que alguien la había empujado. No con las manos, pero sí con años de crueldad. Que lo que pasó arriba en esas escaleras no fue un accidente. Pero yo no tenía pruebas, solo un cuaderno lleno de golpes y una hermana pequeña que aún susurraba mamá dormida. 2 semanas después del funeral entré en casa y olí un perfume. No era el suave y empolvado lilas de mi madre, sino algo fuerte, sintético y barato. Cheryl estaba en la cocina con el delantal de mamá, sirviendo té helado como si siempre hubiera vivido allí. Mi padre estaba a su lado, una cerveza en la mano, su barriga apoyada en la encimera, actuando como si nada hubiera pasado. No me miró cuando dijo: «Esta es Cheryl, se queda a vivir aquí». Lo miré, y luego a ella. Sonrió una sonrisa arrogante y triunfante. «No puedes estar hablando en serio», susurré. «Mamá solo lleva unos días muerta». «No me digas lo que puedo o no hacer en mi propia casa», me respondió mi padre con dureza. Cuando no me moví, se acercó. «Si tienes un problema con ella, puedes largarte». Abrió la puerta principal y esperó. Nadie gritó, nadie lloró. Ni siquiera Lacey, que estaba en el salón con las rodillas pegadas al pecho y la muñeca agarrada como si pudiera protegerla. Salí con lo puesto, la mochila a medio cerrar, sin abrigo, sin cepillo de dientes, sin un plan. Solo el viento y ese perfume que me quemaba los pulmones. No miré atrás hasta llegar a la acera, y entonces solo vi la luz del porche encendiéndose como si nunca hubiera formado parte de aquella casa. Aquella noche dormí bajo el toldo metálico de una gasolinera cerrada mientras la lluvia golpeaba sin descanso. Por encima de mí usaba mi mochila como almohada, el cuerpo encogido para protegerme del frío. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando susurré al cielo oscuro: «Creo que la mató». Nadie respondió, aunque no esperaba que lo hicieran. Ya sabía que en aquella casa había personas que se podían reemplazar y otras que simplemente sobraban. A la noche siguiente encontré un banco en el parque cercano al supermercado donde solía embolsar manzanas tras clase. Mi chaqueta seguía colgada del gancho, junto a la puerta de la casa de la que me habían echado. No dormí casi nada. Solo miraba al cielo esperando que amaneciera como si me debiera algo.
Al clarear los dientes me castañaban y el nudo en el estómago se había convertido en náuseas. No podía quedarme ahí, no así. Así que hice lo único que se me ocurrió. Fui a casa de Tommy Sanders, mi amigo más cercano desde tercero de primaria. La señora Sanders, su madre, abrió la puerta y sus ojos se abrieron de par en par al verme empapada y muda a mis 16 años. No preguntó nada. Me llevó adentro, me dio ropa seca de la cesta de la colada y me puso un plato de huevos delante que no pude ni tocar. Y más tarde, cuando le conté todo, la muerte de mi madre, los golpes, la mujer en la cocina, simplemente escuchó. No exclamó, no dijo. ¿Estás segura? Solo preguntó. ¿Tienes familia? Pensé en la tía Ruth, la hermana menor de mi madre que hacía años que no hablaba con ella desde que se mudó a Maryland. Pero recordé cómo lloró en el funeral, cómo miró a mi padre como si pudiera verlo a través de él. La señora Sanders me pasó el teléfono y Ruth contestó al segundo tono. Elena dijo con la voz quebrada antes de que yo dijera palabra. Le conté todo, las palabras salieron atropelladas como si hubieran estado esperando años. Al acabar no dijo pobrecita, ni déjame pensar, sino voy a buscarte. 3 horas después llegó a la entrada de los Sanders en un Subaru plateado, con pegatinas desgastadas y lágrimas marcando sus mejillas. Abrió la puerta del copiloto sin prisas. Al subir tomó mi mano y dijo, lo resolveremos y recuperaremos a Lacey, te lo prometo. Por primera vez en días me permití exhalar a alguien. Solo una persona había dicho aquello que yo llevaba intentando no necesitar. No estás sola. Casi un mes tardé en volver. No por falta de ganas, sino porque necesitaba un plan y alguien que estuviera a mi lado. Ese alguien fue Tom, el marido de la tía Ruth, un bombero retirado de voz suave y hombros anchos, de esos hombres que no necesitan levantar la voz para hacerse oír. Cuando le conté lo ocurrido y lo que seguía pasando, no dudó. La sacaremos de ahí. Y si él vuelve a poner un dedo sobre ti, tendrá que responder conmigo. Condujimos hasta Carolina del Norte un sábado, con el cielo encapotado igual que el día en que murió mi madre. Sentía el pecho hueco como si el corazón hubiera olvidado cómo quedarse dentro. Aparcamos a una manzana de la casa y Tom posó una mano sobre mi hombro. Si algo no te cuadra, nos vamos. ¿Entendido? Asentí, aunque cada fibra de mi ser tiraba hacia aquella puerta. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. El jardín crecido, las contraventanas caídas. Allí seguía el roble con sus ramas extendidas, como brazos que alguna vez me sostuvieron. Toqué la puerta y Cheryl la abrió. Su sonrisa desapareció al verme. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Vengo por Lacey, respondí. Se rió un sonido agudo y amargo. No se va a ningún sitio. Entonces apareció mi padre tras ella con una botella en la mano. Estaba peor que antes, más canoso, más delgado, pero sus ojos seguían albergando ese mismo veneno. Esta es mi casa, masculló. No vais a dar órdenes. Tom dio un paso adelante, tranquilo e imperturbable. No venimos a pelear, venimos a llevarnos a la niña, eso es todo. Empujé a quienes bloqueaban el paso y la encontré en su habitación sentada al borde de la cama, abrazando la muñeca que nuestra madre cosió hace años. Su mejilla estaba enrojecida y sus ojos más abiertos de lo que recordaba. Al verme corrió hacia mí y sus brazos se cerraron con fuerza. «¿Has vuelto?», susurró contra mi camiseta. «Claro que sí», respondí, «y no me iré sin ti». Nos dimos la vuelta para marcharnos, pero Cheryl apareció bloqueando el pasillo. «¿Está mintiendo?», ladró esa niña. Se hizo esos golpes ella sola, igual que su madre loca. Antes de que pudiera replicar, Lacey habló con voz temblorosa. «Tú me pegaste cuando papá no miraba. Fue suficiente». Tom dio un paso adelante y por primera vez en mi vida vi a mi padre retroceder. Salimos por la puerta principal sin gritos ni forcejeos, solo un silencio pesado que se cerró tras nosotros. Al alzar la vista, el viejo roble no había cambiado, pero yo sí. No volvimos a Carolina del Norte, ni en fiestas ni cumpleaños, ni siquiera cuando la casa se puso en venta un año después. La tía Ruth nos matriculó en un pequeño colegio público cerca de Annapolis, y Tom acondicionó el ático para que cada una tuviera su espacio. No era lujoso, pero reinaba la calma y por primera vez en años dormía sin miedo a pasos en el pasillo.
Lacey volvió a reír y su amiga se unió al club de arte y cada noche dibujaba algo nuevo antes de acostarse: un árbol, una estrella Nuestra Madre con un vestido azul. Yo no sabía qué quería al principio, solo tenía claro que quería importar. Un día encontré mi viejo cuaderno al fondo de una caja de mudanza. Ahí había anotado cada moretón, cada mentira, cada grito que no debía recordar. Lo leí de principio a fin con las manos temblando. Después abrí uno nuevo y en la primera página escribí: esta vez hablaré por quienes no pueden. Con 18 años empecé la universidad comunitaria y 2 años después me trasladé a la universidad. A los 24 presenté mi solicitud para Derecho con un ensayo titulado El caso que nadie quiso asumir. No mencioné a mi padre ni nombres, pero conté la verdad. No era fuerte por lo que me hizo, sino porque alguien, aunque solo una persona, me vio como alguien que merecía ser salvada, y yo quería ser esa persona para otros. La facultad no fue fácil. Trabajaba por las noches, estudiaba hasta que los ojos me ardían y llevaba la memoria de mi madre como un peso imposible de soltar. Pero cada vez que pensaba en rendirme recordaba la mejilla roja de Lacey, los nudillos amoratados de mamá y el cuaderno escondido. A los 27 me licencié. Aprobé el examen de abogado y empecé a trabajar como abogada de familia, ayudando a quienes como mi madre necesitaban a alguien que creyera en ellos. Tenía 28 cuando un nombre cruzó mi escritorio: Samantha McKee, solicitando una orden de protección urgente por abusos físicos y verbales reiterados de su marido, Thomas Caldwell, mi padre. El expediente era escueto pero contundente: fotos, informes médicos, declaraciones escritas. Todo lo que mi madre nunca tuvo. Me quedé mirando ese nombre con el pulso retumbándome en las orejas. Llevé la carpeta a mi superior. Señor, debo declarar un conflicto de intereses. Ese hombre es mi padre biológico. Me observó largo rato. ¿Quieres que reasigne el caso? Pensé en Lacey, en mi madre, en la mirada vacía de Samantha, en la foto de ingreso. No respondí. Quiero quedarme. Nos reunimos en una sala pequeña. Samantha entró con los hombros tensos, la mano vendada. Se estremeció al cerrarse la puerta. Me levanté y le tendí la mano a Elena Caldwell, pasante legal. Aquí estás a salvo. La miré a los ojos y vi la misma pregunta que mi madre llevaba siempre encima. ¿Alguien creerá en mí? Yo también viví con él, añadí en voz baja, no como reproche, sino como puente. Parpadeó rápido y asintió Vale. El caso no fue fácil. Él negó todo, alegó que ella se lastimaba sola, que inventaba amenazas. Pero esta vez había documentos, testigos, informes policiales. Ayudé a Samantha a ordenar cada detalle, igual que hacía en mi cuaderno. 2 semanas después, el juez concedió la orden de protección. Samantha rompió a llorar en el pasillo, un sollozo suave contenido. Se volvió hacia mí. No sé cómo agradecerte. Tú ya lo hiciste, respondí. No vi a mi padre ese día, ni en el juzgado ni fuera de él. No sé si supo que fui yo quien ayudó a que ella se fuera. No necesitaba que lo supiera. En alguna caja polvorienta conservo el delantal de mi madre, aún con olor a romero y humo, pero no lo llevo puesto. Me he convertido en otra cosa, no en hija ni víctima, sino en testigo de lo que cuesta el silencio y en alguien que decidió no callar. Si alguna vez encontraste tu fuerza tras alejarte, no hace falta que cuentes toda tu historia. Deja una palabra, la que tu madre nunca escuchó lo suficiente. Esta historia no es solo mía, es para cualquiera que se haya sentido invisible, que haya cargado con una verdad que nadie quiso oír. Si te ha llegado, pulsa. Me gusta, compártela con quien necesite escucharla y suscríbete para más relatos de resistencia y redención. Deja un comentario, dime tu palabra. ¿Eres suficiente? O simplemente déjame saber que estás ahí. Juntos podemos romper el silencio.